7:25 esta mañana que no se ve nada. Ya hay un operativo de seguridad alrededor de Plaza de Mayo y las zonas de los cuales van a partir la manifestación hoy a las 2 de la tarde, pero ya hay gente en las afueras de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Entérate de toda la información del Mundial de Clubes 2025 de la mano de McDonald's y su nueva hamburguesa. Por la lesión de Driussi, que lo dejó afuera del Mundial y en duda hasta para la Copa Libertadores, para los partidos de ida. Así que un sinsabor en el Millonario, contento por la victoria, contento porque empató Monterrey e Inter, los otros rivales del grupo, es un gran resultado para River, pero la tristeza por la lesión de Driussi. Bien. Sí, hoy, más allá de lo de River, hoy juegan pesos pesados y debutan. Marian, hoy es el día del Manchester City, ahí está el Diablito Echeverry. Hoy es el día del Real Madrid sin Mbappé. Un cuadro febril a Mbappé lo deja fuera del partido de hoy. Y hoy juega la Juventus, hoy juegan pesados. Así es, 3 europeos importantes candidatos al título en el último día de la primera fase. Hoy se completa un partido para cada equipo. El otro que juega hoy es el Pachuca, el otro equipo mexicano que está en el Mundial de Clubes frente al Salzburgo de Austria. Así que 4 partidos hoy para cerrar la primera fase y como decía muy bien Guido, 3 pesados debutan y veremos para qué están. Hay que tener en cuenta que enfrente no son rivales importantes, equipos de Emiratos Árabes, equipos de Arabia, equipos que no le van a hacer fuerza a ninguno de los 3. Sí va a ser más parejo, me parece, el del Pachuca frente al Salzburgo. Claro, hoy tenemos Marruecos con el Wydad frente al Manchester City, después sí, Arabia Saudita con el Al Hilal y esto que decía Mariano del Al Ain, equipo de Emiratos Árabes contra Juventus. ¿Y se quedaron por ahí por Miami los hinchas de Boca esperando el partido de Boca del viernes? Sí, está explotado, María. Por donde caminás en Miami te encontrás con hincha de Boca. No tanto donde estamos nosotros aquí, que estamos en Fort Lauderdale a 40 minutos de Miami, por acá está parando Boca, que se escapó de Miami, no quiso parar en Miami porque va a ser una locura, y se vino acá a la tranquilidad de Fort Lauderdale, por eso estamos aquí nosotros con el equipo de Urbana, con Berito Lutovic. Pero sí, vas a Miami, donde vas, encontrás hincha de Boca. Nosotros ayer estuvimos en la filial de River de Miami con los que no viajaron a Seattle a ver el debut del equipo y nos decían, nos juntamos acá porque no queremos andar por la ciudad, porque donde vamos está explotado de hincha de Boca. Claro, por eso la gente que ir al de River se búnker. juntó en la filial para ver el partido. Hablando de River, no fueron a ningún bar, a ningún restaurante, se escaparon de Miami Beach y se fueron a la filial para estar todos juntitos y ver el debut del equipo de Marcelo Gallardo. Bueno, Gallardo. hablando de River, María... habló Xabi Alonso, el técnico de Real Madrid, de Mastantuono ayer, porque está próximo a recibirlo a Mastantuono y él habló con Mastantuono. ¿Querés escuchar lo que dijo Xabi Alonso o no querés escucharlo? No, dale, ahora sí, bueno, dale. Vale, vamos. Estamos contentos porque es un chico con un presente fantástico y con un futuro brutal, ¿no? Yo creo que la madurez que tiene él en el juego se traslada fuera del campo también. Quedé realmente impresionado con las conversaciones que tuve con él, por su ambición, su madurez, y ves que las cosas no pasan por casualidad, ¿no? Le seguimos en River, acaban de ganar 3-1, ha tenido una participación importante y esos pasos que está dando le han llevado a que en agosto lo tengamos con nosotros y va a ser una adición muy, muy importante para el plantel. Flor de referencia hizo. Ahí va, y eso que no tuvo un gran debut en la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, Mariano Almada desde Miami, Fort Lauderdale, en realidad donde concentra Boca. En un ratito volvemos a tomar contacto con vos. Mariano, gracias. Dale, María, te mando un beso. Después, si tienen tiempo, escuchen la chicana de Xabi Alonso a Marcelo Gallardo. Le mando un saludo grande. ¿Qué pasó? Es una chicana a propósito de Mastantuono también, porque Gallardo dijo que se sintieron movilizados por la salida de Mastantuono antes del Mundial de Clubes. Y eso se le preguntó también a Xabi Alonso. Y él contestó con una humorada, con una ironía a Xabi Alonso. ¿Querés escucharla? Pero no me gusta hacer los intrigantes. Después te cuento. O sea, cuando decimos algo lo contamos. Eso está. ¿Vieron la tremenda colaboración que lanzó McDonald's? Logró unir sus 2 mejores mundos en una hamburguesa espectacular, la Tasty Feast cuarto. Está tremenda, combina lo mejor de los clásicos de McDonald's y la icónica salsa Tasty. Pasa por McDonald's, probala, no te la podés perder. McDonald's te trajo todas las novedades del Mundial de Clubes 2025 de la mano de su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto, que combina lo mejor de los clásicos de Mac y la icónica salsa Tasty. Disfrútala en todos los McDonald's del país.
7:30 de la mañana vamos a charlar con Hugo Alconamón de las condiciones de la prisión que le fijaron a Cristina Fernández de Kirchner. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Buen día, jefa, y buen día, equipo. El gusto saludarles. Buen día. Buen día. ¿Qué opinas de las condiciones de detención de Cristina Fernández de Kirchner? Por un lado le dieron la domiciliaria, cosa que se le tenía que conceder, pero veía, por ejemplo, que Miriam Bregman, dirigente de la izquierda, que ha apoyado a Cristina Fernández de Kirchner en estas circunstancias, dice que la tobillera que le impusieron no la tiene ni el 16% de los condenados de crímenes por lesa humanidad de la última dictadura. A ver, vamos a plantearlo de este modo. ¿Es una pauta la que fijó el tribunal oral que sea incorrecta? No. ¿Es excesiva? Tampoco. ¿Es de las más laxas? Tampoco. Es decir, lo que ha desarrollado el tribunal oral es un camino, si se quiere, intermedio entre los planteos de la Fiscalía, que ni siquiera quería un arresto domiciliario, y los planteos de la defensa, que buscaba algo muy laxo. Entonces, lo que buscó fue un punto intermedio que, si querés, María, lo podemos definir desde el recato o la mesura. Buscó una situación intermedia, que si después tiene tobillera electrónica, sí va a tener. Que no la tienen todos los detenidos, es cierto, pero también aclaremos algo, ¿eh? Hay infinidad de detenidos o presos a los cuales les han concedido el arresto domiciliario y porque no tienen tobillera electrónica no se ha podido efectivizar el arresto domiciliario y siguen en una celda a la espera de esa tobillera electrónica. Así que, dicho de otro modo, hay infinidad de presos con el arresto domiciliario concedido que no se ha efectivizado, que hoy podrían quejarse porque Cristina saltó la fila. Entonces yo invito porque a todos... la tobillera electrónica es un bien escaso, por lo que estás diciendo. No tienen suficientes tobilleras electrónicas y la cantidad... Correcto. Y hay ciertos presos que solo les dan la condicional... Hay presos que... ¿Querés un ejemplo sobre esto? ¿Quién? ¿Te acuerdas el caso Chocolate en la provincia de Buenos Aires? Se les ha concedido una serie de beneficios y están sujetos a que se les entregue una tobillera electrónica. Y en un momento, cuando pareció que le iban a dar la tobillera electrónica muy rápido a los detenidos en el caso Chocolate, es aquel caso de la legislatura bonaerense con la tarjeta de crédito para sacar dinero de empleados públicos que en realidad eran ñoquis, todos los otros presos se pusieron a alarma como diciendo, no vayas a saltar la fila, que hay muchos que estamos esperando acá hace meses, ¿eh? Lo que pasa que yo lo que no entiendo de la tobillera electrónica, y más en el contexto que estás diciendo que es un bien escaso, es Cristina Fernández de Kirchner tiene más de 30 custodios asignados a su custodia personal de la policía, dada, digamos, que su condición de expresidente y por el hecho de que sufrió un atentado, a lo que se va a sumar el personal del servicio penitenciario que va a estar a cargo del control de la ejecución de la pena. Es distinto mandar a alguien a su casa sin ningún tipo de custodia que estar custodiando una presa que ya de por sí tiene 30 oficiales de la policía como parte de su custodia. Coincido, y a su vez allí es donde hay un párrafo de la resolución del Tribunal Oral Federal que fíjate que establece, en principio se le colocará una tobillera electrónica, aunque esto quedará supeditado al último informe sobre las condiciones de alojamiento que tendrá que emitir, taca. ¿No está taxativo, no es taxativo lo del uso de la tobillera en esta resolución? Exactamente, a ver, hay que ver cómo se termina de formular esta historia. Por eso que precisamente incluso anoche había muchos periodistas preguntándole tanto a Veraldi como a otros abogados a ver cómo interpretar esto. La idea es la siguiente, es que aquella persona que es beneficiaria de un arresto domiciliario tiene que moverse con mesura y recato. A ver, parecen dos palabras media raras. En la práctica significa, por ejemplo, ¿puede una persona que está arrestada con arresto domiciliario hacerse un asadito? Sí. ¿Puede hacer un asado para 500 personas? No. ¿Puede meterse, si tuviera una pileta, no sé que no lo tiene Cristina, pero por eso son ejemplos, ¿puede meterse en una pileta en verano si la tuviera en el fondo de su casa? Sí. ¿Pero puede dar notas, por ejemplo, usar redes sociales? Allí ya empieza a figurar algo mucho más complicado. ¿Podría dar notas? Y yo creo que ahí ya tendría que por lo menos bajar el perfil y una cuestión sería dar una nota
al año, 2 notas al año, ¿no? E incluso anticiparle antes al tribunal que lo va a hacer por esto o por este otro motivo. Y otra cuestión es que ella se convirtiera en una presencia permanente, que todos los días saliera por alguna de estas presencias. Fíjate que lo mismo corresponde con el tipo de visitas que va a recibir. ¿Por qué? Porque tiene que emitir un listado en las próximas 48 horas donde ella detalle los integrantes de su grupo familiar, los abogados, los médicos, es decir, los miembros de su entorno directo que tienen que visitarla y pueden visitarla. Ahora, ese listado no puede incluir 300 personas porque va a incluir a todos los dirigentes del Partido Justicialista. Balcón tampoco. Balcón tampoco. ¿Cómo? Balcón, las salidas al balcón, porque lo que le establece es que no puede alterar la tranquilidad del barrio. O sea, cada 3 meses... La cuestión es que ella salga al balcón, salude brevemente una vez por semana, 30 segundos y vuelva. Y otra cosa es que dé discursos en el balcón todos los días. Entonces, a ver, vamos a aclarar algo. La premisa es, ella está condenada, con condena firme, y tiene que cumplir años de prisión. Eso tiene que efectivizarse, sea en su casa, de una manera recatada, o si viola esas pautas básicas, tiene que ir a una celda. Con lo cual ella tiene un principio, hoy está en un régimen de excepcionalidad, con lo cual ella tiene que moverse con las pautas de alguien que está jugando en la excepción, no en el principio de la regla. Hugo, ¿y son al menos 4 años? O sea, ella al cabo de 4 años, Sí. o sea, tiene una condena de 6, 2/3 sería al cabo de 4 años, podría perder una libertad condicional si se porta bien esos 4 años, por decirlo. Incluso antes. ¿Por qué? Porque recordemos también que vos podés tener, por ejemplo, si haces determinados cursos, te pueden bajar la cantidad de, ¿te acordás? De tiempo de pena, como le pasó a Amado Boudou, que hizo cursos, no me acuerdo de qué, y le empezaron a bajar, ¿te acordás? Sí. Del mismo modo que vos podés empezar por tener salidas transitorias, que tendría que también ser medidas por el recato. Es decir, si le empezaran a conceder a Cristina Fernández de Kirchner salidas transitorias y ella lo primero que hace es hacer un acto en Plaza de Mayo, ahí rompe el régimen de excepción. Lo que tendría que hacer es que, por ejemplo, su primera salida fuera para visitar en su casa a su hija Florencia y ver a su nieta. Sí. Entonces, en esa cuestión, sí. Igual eso estamos hablando de acá a un tiempo. Hugo Alconamo, me imagino que para ella también lo más sacrificado en términos de su rutina tiene que ver con no ir a Río Gallegos, a Calafate, donde habitualmente va y viene de su casa en Calafate y Río Gallegos, cosa que no va a poder hacer más, porque una vez que fijó domicilio en Constitución se tiene que quedar en Capital. No, se tiene que quedar en Capital, en el listado de las personas que van a poder ingresar, por ejemplo, además de su familia, que es la obvia, tiene que figurar la maquilladora, la peinadora. Todos los asistentes que tenga. Todos los asistentes que tiene. Bueno, muy bien. Hugo Alconamón, gracias, Hugo. Cierro con esto, Sí. María. El régimen que está afrontando ahora Cristina Fernández de Kirchner es de excepción. Esa es la pauta general. Y como es de excepción, tiene que moverse con las pautas que la lleven a no tener que volver al principio, la regla general. Gracias, Hugo. Hasta luego. Buen día. Buen día, equipo. Buen día, María. 7:40 de la mañana, un día con muchísima neblina. Vayan con mucha precaución. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30679-657158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Y siguen las novedades del boletín oficial, ¿eh? Sí, a ver, una medida que tomó el gobierno nacional, que es una medida que los últimos 3 gobiernos fueron modificando y tiene que ver con el peso mínimo de faena. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el peso a partir del cual puede ir al matadero? Vos podés mandar un novillo al matadero, ¿sí? Lo que tanto Cristina Fernández de Kirchner, el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como el de Mauricio Macri, lo habían modificado. Y ahora lo que hizo el gobierno es eliminarlo. O sea, no existe ningún tipo de peso mínimo para poder ir a faenar. Ningún tipo de peso mínimo para mandarlo al mercado. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significa? Bueno, acá hay algunos que dicen, che, esto es bueno, ¿por qué? Porque vos, el novillo, lo vas a destetar más rápido y lo vas a mandar a faena, con lo cual vas a tener mayor oferta de carne.
Y eso va a hacer bajar el precio. Para los exportadores es malo porque dicen, che, yo necesito un novillo más pesado, más gordo, porque necesito que la carne sea de otro tipo. Entonces, necesito que llegue a cierto kilaje para poder mandarlo al exterior. Voy a perder dólares por ahí, porque yo vendo carne al exterior. Y una tercera mirada que dice, che, pero mirá que si empezás a mandar novillos muy jóvenes a faena, te vas a empezar a consumir el stock. Y más adelante no vas a tener carne. Entonces hay como esas tres miradas respecto de cómo... Lo que decidió Sturzenegger, mientras tanto, es una decisión de cada productor, que el Estado no interviene en decirle a partir de que un peso determinado para ir a faena. Está cambiando mucho también con el tema, venimos hablando de esto con Dani Stenger, ¿no? ¿Qué es la carne, no? La composición de la carne. Los argentinos están comiendo cada vez más variedad de carne, no solamente carne sí, de el vaca. pollo está ganando, la carne de pollo está ganando obviamente mercado. ¿Por qué? Porque es más fácil de producir y es más barata para el bolsillo de los consumidores. También está creciendo mucho la de cerdo. Ahora, en el caso del cerdo, está creciendo mucho el consumo de carne de cerdo y también la importación de carne de cerdo. En el último año creció un 522%. 522%. Sí. Ahora, ¿Te acordás la granja de chanchos que iba a hacer Felipe Solá para mandar a China? ¿Te acordás de Cristina Kirchner, no? Cristina Kirchner con un camión en la explanada de la Casa Rosada diciendo... La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. Bueno, diciendo esto. Ahora, crece mucho, crece también en precio, porque aumentó un 25%. O sea, mucha importación, pero sube el precio igual de la carne de cerdo. Y se te van muchos dólares. Fueron 75 millones de dólares en la importación de carne de cerdo. Necesitas la tranquilidad de saber que tu familia se encuentra protegida, querés planificar tu finanza de manera eficiente y flexible. Zurich es un seguro de vida que te da herramientas que ayudan a generar un ahorro de largo plazo a través de un aporte regular en función de tus necesidades. Zurich te brinda seguridad y flexibilidad. El mejor momento para pensar en tu futuro es hoy. Con Zurich Vida, obtenés herramientas de ahorro e inversión para planificar tu futuro financiero y el de tu familia en cada etapa de su vida. Elegí la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu perfil y accede a fondos locales e internacionales. Comenzá a planificar un futuro mejor hoy. Zurich Vida. Zurich International Life Limited, sucursal Argentina. Quit 30-679-657158. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.zurich.com.ar/personas/vida. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0541. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, dos Lucas. Andes Origen Oro a... 2 Lucas. Qué gran idea. Tito te presenta a Lucas y a Lucas. Te da un Andes Origen Oro. 2 Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Tu sueldo en ICBC es un sí. Sí. Porque tenés los beneficios que querés. Sí. Con la atención que mereces. Sí. Cobra tu sueldo en ICBC. Sí. Entrá en sueldos.icbc.com.ar. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera de consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en sueldos.icbc.com.ar. El accionista limita su responsabilidad a Capital Aportado Florida 99 Cava. 30 70 94 47 846. Urbana Play anuncia. Vuelve el Harlem. Sábado 11 y domingo 12 de octubre. Predio Estación Belgrano, Santa Fe Capital. Harlem Festival 2025. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Herpes zóster, pensé que era muy joven para tenerlo. Desearía haber hablado antes con mi médico. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvimos varicela y estamos en riesgo de desarrollar herpes zóster. No lo subestimes. Consulta con tu médico o médica. Esta campaña está apoyada por GSK Biopharma. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Alguien saque la Kofler de la alacena que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Bremen Tools. Qualität on Design. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Aplanadora vuelve a la arena.
Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva Miches by Wyndham, mi todo incluido. El nuevo destino de República Dominicana en Playa Esmeralda, Miches. Relájate entre sus playas vírgenes y su variedad de restaurantes a la carta. Además, lleva cada momento vivido a otro nivel con las fiestas Viva Vibe. Consulta con tu agencia de viajes de confianza y disfruta lo mejor del Caribe. Llega el Preguntón de la Argentina, un juego de estrategia de Revista Genios. Pone a prueba tu conocimiento y recorre las regiones del país para cumplir tu objetivo secreto antes que el resto. Todas las semanas nuevas preguntas y desafíos gratis con tu revista. No te pierdas la primera entrega con el tablero y un blog de preguntas para empezar a jugar. Ya está en tu kiosco. No te quedes con ganas de cenar tarde. Estamos hasta las 2 de la mañana todos los días. Disfrutá de la mejor noche en Puerto Madero. Además de nuestros platos, nuestra carta de vinos y la barra de tragos. Puerto Cristal, Puerto Madero. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192. Superintendencia de Seguros de la Nación. 0800-666-8400. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo. Hay sed de Brahma. Cervecería Mantería Quilmes, AIG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. ¿Cómo está el tránsito a esta hora, Diego Fernández? María, siguen los bancos de niebla, sobre todo afectan el Camino del Buen Aire, la Richeri, la Ezeiza Cañuelas, algunos tramos de la autopista La Plata-Buenos Aires. En La Plata y en Ezeiza la visibilidad no supera los 100 metros. A raíz de la niebla, el ferrocarril Belgrano Sur, ramales Catán y Marinos del Crucero General Belgrano están operando con demora. El San Martín también con demora, pero por fallas técnicas, y el Mitre Ramal Tigre se encuentra interrumpido, María. Y vemos que hay requisas a los micros que están entrando en Capital vinculado a la manifestación. 2 de la tarde a Plaza de Mayo, la convocatoria del Partido Justicialista por la condena a Cristina Fernández de Kirchner en repudio a su detención. Marchan a las 2 de la tarde es la convocatoria, pero empiezan las marchas antes. De hecho, ya están llegando los micros que están siendo requisados en los ingresos a Capital, ¿eh? Ahí va, muy bien. Bueno, gracias, Diego, hasta luego. Hasta luego. 7:49 de la mañana y decíamos que la inflación mayorista dio deflación, es decir, precios que bajan, algo bastante inusual en la Argentina. Fausto Espotornos, economista, máster en finanzas. ¿Qué tal, Fausto? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien. Bueno, ¿a qué se debe la baja de precios, que fue mucho más marcada en los importados, ¿no? Que seguramente tiene que ver con la baja de aranceles. Mira, la inflación mayorista, primero hay que tener en cuenta qué es la inflación mayorista. Lo que mide básicamente precios de productos, lo que llamamos materiales en bruto, commodities, y generalmente materiales bastante genéricos porque son insumos para la producción, ¿no? Entonces, lo que está muy vinculado el precio de los mayoristas a dos cosas: al tipo de cambio y a los precios de los commodities, o sea, dando muy a grandes rasgos. Entonces, lo que viste es, en mayo, recordate que salió del cepo, fue el mes que salió del cepo, casi todo el mes el tipo de cambio estuvo más bien para abajo y eso ayudó a que bajaran los precios importados y también los commodities, ¿no? Un mes que no fue muy bueno para los commodities. Entonces, la combinación de los dos efectos dio 0,3 negativo que viste ayer, ¿no? Uh-huh. ¿Anticipa algo de la minorista? Bueno, sí y no. Sí, a ver, ¿en qué sentido? Como son mayormente insumos para la producción, ejemplo, tenés el precio del acero, está dentro del precio mayorista. Ahora, por el precio de los tornillos está en la inflación minorista, ¿no? Entonces,
sí, te bajan los precios de los insumos o te mantiene los costos de insumos bastante baratos. Obviamente después en la inflación minorista hay un montón de procesos que se agregan, ¿no? El costo de la energía, bueno, la energía no tan está mayorita. Bueno, hoy subió los colectivos, por ejemplo, ¿no? Hoy mismo subió un 7% el colectivo en las líneas. Todo lo que tiene que ver con los servicios y los precios regulados, claro, porque la mayorista no contempla servicios. Solamente energía eléctrica o insumos para la producción, ¿no? Pero la minorista contempla eso y además, aún así, los productos que se producen y que se venden en la minorista basados en la mayorista también tienen el menos salarios, procesos productivos, alquileres, impuestos, etcétera. Ahora, este impacto dólar quieto, por no llamarlo atrasado y no traen esa discusión, pero uno ve, hablábamos recién que, por ejemplo, la carne de chancho, de porcinas, aumentó un 500% la importación, la cantidad de paquetes que se compran al extranjero se duplicó, la cantidad de argentinos que salen al exterior, la cuenta de turismo cada vez más deficitaria. ¿No les preocupa el hecho de los dólares que se van con este tipo de cambio que alienta, digamos, las compras en el extranjero, los viajes, las importaciones? En realidad, a ver, dado que la mayor parte de los dólares que están, que están forzando la apreciación del tipo de cambio, son de los propios argentinos y no es acá no es que está el gobierno tomando enormes cantidades de deuda internacional para vender dólares, ¿no? Pero no acumula reservas, que era el compromiso. No acumula reservas. Bueno, a ver, es cierto que es un tema de la presión cambiaria que vamos a ver si se sostiene o no se sostiene. Yo creo que hoy el gobierno está más pensando en la inflación que en el proceso de presión cambiaria. Por eso, o sea, la manera de lograr esta inflación es con un dólar planchado. Ahora, ¿cuál es el costo del dólar planchado en estos valores? Y, a ver, yo lo que creo es que a esta altura del partido, el gobierno hoy está pensando en la inflación, más que nada. Ahora, el gran problema es qué alternativa tiene el gobierno, que salía a comprar dólares con reservas, si eso no lo llevaría a una emisión de pesos que el mercado no quiere. Ojo que ahí hay un tema súper complejo que tiene el gobierno, de vencimiento de deuda en pesos, etcétera. Entonces, cuando uno mira a decir, bueno, ¿cuál es la alternativa? Salir a devaluar, hoy no parecería ser No, bueno, pero lejos de evaluar se está apreciando el tipo de cambio. Además ves, por ejemplo, las distorsiones que eso va generando. Tenés el costo de la construcción, por ejemplo, sube. El costo de la construcción sube muchísimo, hace rato. Incluso no se explica por qué, ni siquiera por la apreciación cambiaria se explica tanto el sube el costo de la construcción. Pero a lo que vamos es lo siguiente. La verdad es que hoy, como el que está diciendo el tipo de cambio en medio del mercado, no tenés mucha alternativa. La última vez que el gobierno quiso salir, sea un ejemplo histórico, la última vez que el gobierno quiso, en la época, por ejemplo, de Néstor Kirchner, salir a apreciar, a devaluar el tipo de cambio para evitar una presión excesiva, que fue en el 2005-2006, empezaste con la inflación. Ahora, vos advertís un problema entonces, porque lo que escucho es que decís no hay buenas soluciones, pero advertís un problema. Yo creo, sí, lo que yo advierto es que no puede seguir apreciando el tipo de cambio infinitamente, ¿no? Eso está claro. Lo que sí veo es que no tenés una buena solución hoy al problema. Y me parece que las prioridades están puestas en otro lugar. Sí, llegar a las elecciones de octubre seguro y no sé qué pasará después, pero digamos, llegar a octubre con el menor nivel de inflación posible. Sí, yo creo que el tema clave es llegar a las elecciones, imagino que obviamente están mirando ese objetivo, pero sobre todo es bajar la inflación. O sea, la inflación, viste, que no la termina de matar, es como un tábano, hasta que no la termine de matar no desaparece. Claro, pero con un dólar, pero si tu ancla, una de tus anclas, más allá del ancla salarial que apareció ahora también, pero si tu principal ancla es la cuestión cambiaria, en la medida en que te aumenta el déficit de la cuenta en dólares, bueno, vas a tener un problema tarde o temprano. Mira, la principal ancla es el resultado fiscal. Si vos ese es un gobierno del principal ancla por lejos el resultado fiscal. Después tenés el ancla cambiaria, la apertura de las importaciones, eso es, general cualquier programa de estabilización tiene esas tres cosas. Ahora, es cierto que, viste, no puedes apreciar el tipo de cambio infinitamente. Tampoco es una solución muy sencilla, es bueno que salís a emitir pesos para bajar el dólar. Por ahí tenés teniendo un problema mucho más grave. Entonces, hoy no tenés una solución alternativa. Y más que nada cuando los propios dólares que están apareciendo en el sistema
son los propios argentinos, ¿no? Fausto. Están tomando sus propias decisiones de compra, de importación, de ahora, porque no es que estás acá viendo un ingreso de dólar del exterior que te tira el tipo de cambio para abajo, ¿no? Entonces, en gran medida, la solucionar el problema por otra vía es decir, bueno, no, que los argentinos no gasten sus dólares en lo que quieren gastarlo, no hay mucha alternativa a soluciones. Bueno, son los incentivos, ¿no? A estos precios es mucho más barato viajar afuera. Estaba hoy que la contratapa del Cronista dice que es más barato el viaje de egresados en Brasil que en Bariloche, ¿no? Bueno, Fausto Spotorno, economista, máster en finanzas. Gracias, ¿eh? De nada, hasta luego. Es interesante porque es un economista cercano al gobierno, planteando, bueno, sí, advierte que sí, digamos, hay un tema ahí, no le encuentra buenas soluciones, es lo que decía, pero bueno, la apreciación del tipo de cambio genera muchas preguntas a futuro. A mí me parece que el gobierno debería prestar atención porque ya no es los economistas, así, ya gente más cercana que empiezan a plantear dudas respecto de la sustentabilidad y los costos, claro, mientras tanto. A ver, Juli Roffo está en la casa de Cristina Fernández Kirchner, no en la casa, en la vereda del departamento. ¿Cómo estás, Juli? Buen día, María, ¿cómo estás? Un día distinto a todos los que venimos estando desde acá, un día distinto por varios motivos. En principio es un día en el que se nota que ya hay más gente a esta hora que otras mañanas que hemos cubierto desde acá. Y se espera más gente, no te lo digo solamente por la presencia de, por ejemplo, patrulleros en la zona cercana y demás, sino también porque ya a esta hora hay instalados vendedores de choripán, vendedores de café, vendedores de cuello polar, porque hace un frío tremendo. Un dato que te quiero dar muy importante, María, es que en varios momentos, sobre todo con la llegada de nuevas columnas que van llegando, llegó gente de la costa, llegó gente de Mar del Plata, de Mar Chiquita, llegó gente de Córdoba. Cada vez que llega una nueva columna hay como un nuevo aliento, un nuevo impulso, canción y demás, pero ya se vio algunas veces algún integrante de la custodia acercándose, de la custodia de la expresidenta, acercándose a pedir que eso bajara. Por supuesto que esto debe tener que ver claramente con las los vecinos. Condiciones de esta prisión, sí, claro, domiciliaria, exacto. Esto de no alterar la tranquilidad del barrio. Por supuesto, hoy es un día que la tranquilidad del barrio está modificada porque por la cantidad de gente que hay, a diferencia de ayer, por ejemplo, está cortado el tránsito por San José, está cortado el tránsito por Humberto Primo y va a llegar más gente. Pero, esto que te digo, en cuanto se pone un poco más alto el volumen, hay algún bombo que empieza a sonar, enseguida hay como un pedido que ya, además, los que están acá hace más tiempo le transmiten a los que van llegando como, bueno, estamos acá, pero tranqui. Y de ahí van a marchar a las 2 de la tarde a Plaza de Mayo, pero una de las columnas sale entonces del frente de la casa de Cristina Kirchner. Sí, a ver, bien, acá es bastante desorganizado en el sentido que no es que hay algo orgánico por ahora acá. Bien. En Paseo Colón y San Juan a las 10 de la mañana se reúnen las columnas que encabeza, entre otros, Juan Grabois. Va a estar a las 10 de la mañana también en el obelisco del Partido Obrero. Y acá va a seguir llegando gente durante todo el día, gente que además está llegando en los micros que vienen de distintas provincias. Gracias, Juli Roffo. Hasta luego. Hasta luego, María. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. ¡Yendo! Tanu, ¿cuál es el calefactor más seguro? El mío. Escape Titanio con Hermetic Plus 100% seguro. Escape Titanio. ¡Felicito! Reserva ya las vacaciones de julio al Caribe. Paquete a Cuba Cayo Largo desde $1,750 más impuestos. O Punta Cana desde $1,960 más impuestos. Incluye pasaje aéreo, 8 noches de hotel all inclusive y traslados. Reserva ya en cuotas sin interés en multitravel.com. Pica, pica, pica deli, podés retirar por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Picadeli. Con doble C. Picadeli. Con doble C, C. Picadeli. Con doble C. Picadeli. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex te atendemos mejor. Este juego va a empezar.
Ping Pao en el Teatro Ópera. Estaremos en vacaciones de invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños. Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 5 grados 7, fresca la mañana, la máxima para hoy es de 15 grados, está recién amaneciendo y hay una gran neblina, así que de todas maneras ahora que amanece se va a disipar, pero vayan con mucho cuidado. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. El Tribunal Oral Federal número 2, que condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, le comunicó ayer que aceptaba el pedido de prisión domiciliaria que habían presentado los abogados de la expresidenta, sin necesidad de que tuviese que ir a los tribunales donde iba a ser notificada, con lo cual, por eso les estamos contando desde tempranito que la marcha que originalmente estaba prevista para acompañar lo que parecía que iba a ser el trayecto de Cristina Fernández de Kirchner entre Constitución y los tribunales de Comodoro Pi, se reubicó y va a ser a partir de las 2 de la tarde a Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner ya empezó a cumplir con esta prisión domiciliaria, a la cual, bueno, le faltan algunos detalles respecto de cómo se va a ejecutar, pero las pautas que va a tener que respetar ya fueron establecidas por el tribunal, una de las cuales tiene que ver con no alterar la tranquilidad del barrio. Eso supone, o así lo interpretó por lo menos Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, que Cristina Fernández de Kirchner no salga al balcón a agitar a las personas que puedan ir a manifestarse en la puerta de su domicilio. Va a haber un listado de personas autorizadas en forma permanente a ingresar. Hay que ver qué pasa con las comunicaciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto del uso de las redes sociales, la posibilidad de dar entrevistas. Todo eso va a depender. El tribunal tiene que controlar cada 3 meses que ella cumpla con los requisitos de la prisión domiciliaria. La amenaza, en todo caso, es revocarle eso, que no es una obligación del parte del tribunal. De hecho, el fiscal Luciani y Mola habían pedido que no le concedieran la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner y le impusieron algo muy restrictivo y la verdad que considero que excesivo dada la situación de Cristina Fernández de Kirchner, que es que tiene más de 30 custodios de la Policía Federal asignados Cristina Fernández de Kirchner, ella y su familia otros tantos, una custodia además que se ensanchó a partir del atentado en el que intentaron quitarle la vida, y en ese contexto le dieron igual la obligación de utilizar la pulsera electrónica. Nos decía recién Hugo Alconada que por la manera en que está redactada la decisión del tribunal podría acontecer que finalmente, cosa que recurrió ya la defensa de Cristina Kirchner, no la obliguen a utilizar la pulsera electrónica, pero es difícil imaginar la tobillera, no la pulsera, perdón. Es difícil imaginar que Cristina Fernández de Kirchner se vaya a escapar a algún lado teniendo 30 custodios asignados, más ahora el Servicio Penitenciario Federal que también va a estar a cargo del cumplimiento de la pena. El fiador que figura es Máximo Kirchner, su hijo, a lo largo de todo este proceso inédito, que abre una situación excepcional en la historia argentina. Hubo momentos en los que Isabel Perón, cuando fue derrocada en el 76 por el golpe militar que dio origen a la última dictadura, fue encarcelada en una prisión en el sur. Estuvo en su momento también preso Carlos Menem, pero era con prisión preventiva. De hecho, la situación de estar preso se revirtió cuando interviene la Corte Suprema en la causa por la cual Menem había estado preso. Cristina Fernández de Kirchner ya no tiene más instancias, salvo alguna instancia internacional o alguna situación en la que hubiese un cambio político que condujera eventualmente a un indulto, pero en las circunstancias actuales, Cristina Fernández de Kirchner tiene por delante, podría ser al menos por algunas circunstancias, si tomara cursos, nos decía recién Hugo, quizás podría pedir que le rebajen la pena, pero tiene por delante por lo menos 4 años de cumplimiento efectivo de prisión Cristina Fernández de Kirchner. Y tiene
un desafío gigantesco al cual yo creo que ya se fueron mostrando las debilidades de lo que significa políticamente, el impacto político para el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo, porque uno podía imaginar que este hecho tan excepcional, muy injusto según los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, que entienden que esto en realidad es una medida de la justicia para proscribirla y que traen además y ubica a la Cámpora dentro de lo que fue la proscripción del peronismo, después del 55, cuando le dan el golpe a Perón, y lo obligan a un exilio que tuvo además la prohibición del peronismo de presentarse a elecciones durante prácticamente 2 décadas. En este caso, la prohibición va solo sobre Cristina Fernández de Kirchner y pone al peronismo en un dilema muy grande respecto de quién manda con Cristina Fernández de Kirchner impedida de ser ella la candidata. Esa es una discusión tan vigente, que aún en estas circunstancias y en medio del golpe anímico que significa Cristina Fernández de Kirchner presa por los próximos 4 años al menos, no se aplacaron las internas. Hoy Máximo, ¿por qué? Porque Máximo Kirchner es el fiador ante la justicia, pero no logra ser el delegado de Cristina Fernández de Kirchner aceptado por sus pares dentro del Partido Justicialista. Y hay varias demostraciones de esto. Axel Kicillof, por una parte, ustedes recordarán que había fijado las elecciones desdobladas para el 7 de septiembre, luego en octubre. Eso generó una primera discusión con Cristina Fernández de Kirchner, que había dicho, bueno, entonces voy de candidata en la tercera sección electoral, cosa que no va a poder ocurrir. La mete en presa Cristina Fernández de Kirchner y le dicen a Kicillof, bueno, revisemos esto. De hecho, Anabel Sagasti, senadora por Mendoza, dijo la culpa de todo esto fue que Cristina Kirchner quedó expuesta porque la obligaron a decir que iba a ser candidata y entonces eso hizo que la Corte Suprema se apurara para impedir que se presentaran las elecciones. Entonces le dijeron a Kicillof, bueno, ahora se revisa. De ninguna manera, están diciendo en Provincia de Buenos Aires. El calendario sigue como estaba y Kicillof va a marchar hoy a las 2 de la tarde, pero marcha con su propia columna, Movimiento Derecho al Futuro, con los intendentes que están dentro del armado de Kicillof para enfrentar al kirchnerismo en la discusión interna de la provincia de Buenos Aires. La idea de que Máximo Kirchner tenga por delegación el poder de Cristina Fernández de Kirchner o que pueda ser el candidato, bueno, del lado de Kicillof, dijeron que no es lo mismo Máximo Kirchner que Cristina Fernández de Kirchner, y un poco la idea que tampoco es que Cristina... Pues es Perón, que cuando no estaba con la posibilidad de presentarse Perón, elige él el candidato, cuando vuelve después de 17 años y antes de irse dice, bueno, que va a ser Cámpora su candidato. Después dura poco tiempo el gobierno de Cámpora porque, bueno, hay una nueva convocatoria de elecciones porque lo obligan a renunciar a Cámpora, bueno, lo conducen a Cámpora a renunciar porque obviamente que su poder era un poder delegado de la figura de Perón que no había podido ir a elecciones y asume Perón. Pero dicen, no sos Perón pudiendo elegir a quién es el candidato porque estás preso. Y lo más sintomático, lo que pasó ayer, para mí en términos de la debilidad que queda expuesta del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en estas condiciones, fue lo que pasó con la CGT. La CGT ayer no fue a la reunión del Partido Justicialista, donde sí estaba Kicillof. Hubo una discusión que aparentemente fue bastante virulenta dentro del Consejo de la CGT. Hay algunos gremios que están muy alineados con Cristina Fernández de Kirchner. El caso de Palazzo los bancarios, o el caso de la UAM con Furlan, o el caso incluso del Sindicato de Encargados de Edificios. Pero hay otros, y me parece que el caso más relevante en todo esto es Hugo Moyano de Camioneros, que no quisieron ir al Partido Justicialista ayer, sacaron un comunicado repudiando la detención de Cristina Fernández de Kirchner, pero no van al paro y la discusión es de tal grado que dijeron, bueno, dejemos en libertad de acción, cada gremio decide si va o no a la convocatoria. No logró ni siquiera el acompañamiento o un llamado de parte de la CGT en su conjunto a marchar hoy, que es el inicio de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Bueno, ahí lo que dicen es que persiste la pelea histórica de los sindicatos con la Cámpora, que pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires, la idea de que la Cámpora no tiene la entidad necesaria para imponerse tanto en el armado electoral de la provincia de Buenos Aires como en la discusión con los gremios. Es como si
hubiesen aguantado a la Cámpora, que es, bueno, la agrupación creada por el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, por Máximo Kirchner, mientras Cristina Fernández de Kirchner tenía la fuerza necesaria como para imponérselos. Y lo mismo que se ve ahora en la discusión de la provincia de Buenos Aires, asomó tan temprano como ayer ya en la CGT, diciendo, no vamos a ir al pie de la Cámpora en el Partido Justicialista, eso se acabó. Con lo cual también vuelve un escenario, el peronismo está diciendo, la Cámpora dijo en estas horas, tuvimos un 17, vamos a un 18. Hay permanentemente alusiones, ¿no?, a la historia del peronismo. El 17 fue el 17 de octubre, cuando Perón era un secretario de Trabajo del gobierno militar, dada la popularidad que había ganado Perón, lo encarcelan. Y en un movimiento que es el hecho fundacional del peronismo, con un rol que siempre se le atribuyó también a Evita, las columnas salieron del conurbano de la provincia de Buenos Aires a la Plaza de Mayo, esas imágenes de los trabajadores con las patas adentro de la fuente, del 17 de octubre de 1945, es el nacimiento, el día del peronismo. Bueno, dicen, tuvimos un 17, tengamos un 18. Bueno, este 18 viene mermado, por lo menos en la convocatoria. Vamos a ver cuánta gente se reúne hoy en la plaza, pero de nuevo, también Perón tuvo muchas dificultades cuando estaba fuera del poder para conducir a los sindicatos. De hecho, él había dicho en algún momento que Rucci era el único sindicalista que le era leal. Creo, dijo en algún momento, Rucci después asesinado por Montoneros, ¿no? Pero en esa situación en la cual Perón debía conducir a los sindicatos desde el exilio, se le generaba un conflicto porque los sindicatos a su vez hacían negociaciones con el poder de turno. Bandor era el ejemplo más claro de, bueno, obtener beneficios en las discusiones con los distintos gobiernos. De hecho, el que le da las obras sociales en su momento a los sindicatos fue Onganía, y a partir la dictadura de Onganía, y a partir de ese momento, bueno, una de las herramientas del poder sindical pasa a ser también el manejo de la salud y del dinero a las obras sociales, que eso es lo que está pasando en la discusión con el gobierno también. Abajo de todo esto también hay una discusión vinculada a las obras sociales y la plata de las obras sociales, con lo cual vamos a ver cómo se tramita. Lo peor que le puede pasar a Cristina Fernández de Kirchner en términos de su conducción política es la apuesta que tiene el gobierno, que es lo que dijo ayer Guillermo Franco, que es que esto se apague y que su poder se vaya diluyendo dadas las limitaciones que le pone, porque el caudal electoral de Cristina Fernández de Kirchner siempre fue su principal herramienta en la discusión. Y eso es algo que ella no le pudo trasladar a su hijo, ni a la Cámpora, ni a nadie de la Cámpora. Entonces, en ausencia de ese caudal electoral, no pudiendo utilizarlo, que es el peso más grande que tiene esta condena sobre Cristina Fernández de Kirchner en términos del impacto político, seguramente va a terminar diluyendo y debilitando, o por lo menos por lo que vimos en las reacciones en las últimas horas, ni el impacto de su detención logró generar realmente una unidad fuerte. Vamos a ver qué volumen de gente hay hoy en la calle y sobre todo atentos a la sensibilidad, el cuidado. Yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad gigantesca en términos del cuidado de la no provocación. Hay pintadas, empiezan a aparecer ciertas situaciones. Salió José Luis Espert a denunciar que en su casa le habían puesto ¿cómo se llama? Un pasacalles, y que sobre todo le habían dejado excremento de animales en la puerta de la casa, y él dijo, con mi familia no se metan. Bueno, José Luis Espert fue el que le dijo a Florencia Kirchner, y lo recordó recientemente en una conferencia de la UCA que mereció el repudio de los organizadores, le dijo, es una hija de puta literalmente. Dice, no se metan con mi familia, dice Espert, que acaba de hacer eso en el contexto de la sensibilidad actual. Entonces, hay que tener parámetros parejos, tener alguna percepción de que cuando vos invocás a la violencia tenés que, pensar que la violencia que ejercen sobre vos o lo que te pasa a vos, tener una vara igualitaria. Y sobre todo, pero además más allá de la vara, es más importante, el propio poder político, en poder hoy, que es el gobierno de Javier Milei, tienen una responsabilidad todavía mayor en estas circunstancias de apelar a la moderación, evitar las provocaciones y repudiar la violencia siempre. La realidad que estás viviendo y la que vas a vivir. De acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9. Con María O'Donnell y equipo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves.
cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuando has amado más de lo que prometiste. Hoy te apuré, no estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelanté, no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. El tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas cuánto has dejado para olvidar lo que hiciste. Sentí algo que nunca sentiste. Lago en el cielo, Gustavo Cerati, sonando en Acá Más, con producción de Manu Krigel, Sofi Verón, Joaquín Alrique en audios, técnica Le López, coordinación Martín Fernández Madero, puesta en el aire Leo Pilos. Las redes sociales son de Delphi Carmona. Qué lindo nuestra multiplataforma, como se ve el sol asomar, ¿eh? Se disipó la neblina esta mañana, además con mucho movilización alrededor del centro porteño, arrancando por Constitución, alrededor de la casa de Cristina Fernández Kirchner. 2 de la tarde es la convocatoria, pero algunas de las columnas que se van a sumar marchan desde las 10 de la mañana. Mientras tanto, hoy hay debut de algunos clubes del Mundial de Clubes, ¿no? Sí. Hoy debutan Cierra en realidad la primera. Todos habrán jugado, ¿no? Todos habrán jugado un primer partido, una primera fecha. Hoy juega el Manchester City de Guardiola con el Diablito Echeverri confirmado entre las filas de este equipo. El Diablito Echeverri, el exfutbolista de River, va a jugar este campeonato para el Manchester City y después es casi un hecho que se va al Olympique de Lyon. Es decir, es lo último que va a hacer con el Manchester City. Juegan en Filadelfia frente al Wydad. Porque también tenés que googlear algunos equipos. Bueno. El Wydad es un equipo marroquí en este caso. Un equipo multicampeón de Marruecos, pero en definitiva no deja de ser un conjunto menor para poder enfrentarse al City. Esto es a la 1 de la tarde. 4 de la tarde juega el Real Madrid. Debuta el Real Madrid frente al Al Hilal en Miami, equipo de Arabia Saudita, también campeón en Arabia Saudita varias veces. Hoy está cuarto el Al Hilal en su certamen. Real Madrid tiene el debut de Xabi Alonso como entrenador. Hoy empieza el ciclo del posterior a Carleto Ancelotti y hoy no juega Mbappé en el Real Madrid. Es una baja sensible. Y el último que juega de los pesados hoy es la Juventus, el equipo de la Serie A, el equipo de Nico González juega en Washington frente al Al Ain de Emiratos Árabes a las 10 de la noche. Los 3 pesados que le falta jugar, además del partido que hay hoy entre Pachuca y Salzburgo. Bueno, hablando de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, se están intercambiando serias amenazas públicas entre Donald Trump y el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que dijo que van a resistir con mucha firmeza, pese a que Trump lo había llamado a hacer una rendición incondicional, y dijo Khamenei, los americanos deberían saber que cualquier intervención
intervención o participación militar norteamericana será sin dudas acompañada por un daño irreparable. Rafael Grossi es el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, es uno de los argentinos que ocupa los puestos más destacados de la diplomacia en el mundo. ¿Qué tal, Rafael? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Igualmente, bien. A ver, la discusión de fondo de todo esto, o por lo menos, digamos, la acusación por la cual Israel dice que necesita atacar a Irán, es que el desarrollo del programa nuclear de Irán pone en riesgo la subsistencia del Estado de Israel, dado que podrían poner una carga nuclear en un misil y alcanzar Israel desde Irán, ¿no? Una acusación que Estados Unidos parece avalar. ¿Qué se sabe del desarrollo del programa nuclear de Irán? Bueno, es una larga historia. El programa nuclear de Irán ha sido problemático desde hace muchos años. Muchos años. Ha habido un acuerdo, quizá ustedes recuerden, en la época del presidente Obama, que involucró a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Alemania, etcétera, etcétera. Se llamaba el JCPOA en inglés, un acuerdo comprensivo que el presidente Trump en su primera presidencia abandonó. Y a partir de ahí se entró en una especie de tobogán donde Irán dejó de informar a la agencia que yo dirijo, a los inspectores que ahí estamos, acerca de una cantidad de actividades y al mismo tiempo, y aquí comienza la parte más, digamos, sensible o que lleva a este desenlace tan dramático que estamos viendo ahora, Irán empezó a enriquecer uranio. Usted sabe que para tener un arma nuclear hace falta un material que desate la reacción nuclear dentro de la ojiva. Hay 2 materiales que pueden ser útiles para eso. Uno es el uranio enriquecido a un determinado nivel, otro es el plutonio. Irán optó por empezar a enriquecer uranio, un isótopo, una variedad, digamos, ¿no?, por así decirlo, del uranio, al 60%, que es casi el nivel que uno necesita para un arma nuclear, ¿verdad? Uh-huh. O sea, y también, bueno es decirlo, Irán es el único país, lo voy a tratar de decir de una manera que se entienda bien, es el único país que no tiene armas nucleares que enriquece a este nivel tan alto, ¿verdad? O sea que está muy cerquita. Está como muy cerquita y han habido una serie de negociaciones. Para empezar con nosotros, con la agencia, estamos como el gato y el ratón, a ver, que tenemos que ver esto, tenemos que ver lo otro, pero fundamentalmente, para ir en las grandes líneas, a partir de la llegada al poder del presidente Trump, él hace un gesto hacia Irán, le escribe una carta a Khamenei, escuchaba que usted se refería a las amenazas que se están intercambiando. La cosa no empezó tan mal porque él mandó una carta a Khamenei diciendo negociemos, lo cual es muy importante, ¿no? Sí, entonces, de hecho las conversaciones tenían lugar mientras se inició el ataque a Israel. Estaba por haber una nueva sesión. Hubo 5 con mediación de Omán. Estados Unidos, a través de un enviado especial del presidente, a quien yo conozco muy bien, es el señor Steve Witkoff, que era el que manejaba esa negociación, y por el lado de Irán, el canciller iraní, Abbas Araghchi. Estas negociaciones hubo 5 rondas, pero se empezó a ver en ese proceso de negociación una suerte nuevamente de impas. Con relación justamente al enriquecimiento de uranio, porque Estados Unidos lo que pedía era que Irán dejara de lado o dejase de lado toda producción de enriquecimiento de uranio y Irán, hasta ese momento en el que las negociaciones se interrumpieron, digamos, se negaba a eso. Y así se llegó a esta situación. Estamos hablando con Rafael Grossi, es el argentino que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica, en este caso con usos pacíficos, pero que a su vez controla, ¿no?, el desarrollo de este tipo de energía que puede virar hacia la cuestión bélica, ¿no? Pero efectivamente. Irán hay una especie de países que tienen permiso para portar armas nucleares en el mundo, ¿no? Tal como está hecho. Estados Unidos, ¿qué otros? Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Lo que era la Unión Soviética, que hoy es Rusia, China. Un puñadito más,
que son la India y Pakistán, que nunca firmaron el Tratado de No Proliferación, Corea del Norte, que lo había firmado pero se salió para hacer armas nucleares, y luego existe una presunción muy fuerte de que Israel también las tiene, aunque Israel tiene una política de ni afirmarlo ni negarlo, ¿verdad? O sea que son 9 en el mundo, los cinco que tienen permiso, como usted decía. Claro, son los 5 que son oficiales, que tienen y tienen como el permiso. Los 5 oficiales, exacto. Los 5 oficiales, y después tenemos estos 4, en realidad 3 que no digamos que nunca violaron ningún acuerdo porque no quisieron entrar a él, lo que no significa que no deberían estar en este acuerdo, ¿no? Pero decidieron, por razones estratégicas, no, nosotros no renunciamos al arma nuclear y la desarrollaron. Y después el caso de Corea del Norte, que fue todo también una peripecia muy grande que hubo con ellos. Pero bueno, y en ahí este está caso la cosa. Estados Unidos e Israel le dicen a Irán, vos no, ¿no? O sea, no vamos a permitir que sigas con este desarrollo, pero... Bueno, la comunidad, ahí permítame decir, la comunidad internacional le dice no. Porque si ellos son miembros del Tratado de No Proliferación, como lo es Argentina, como lo es Brasil, como lo es cualquier otro, ellos no pueden tener armas nucleares. A menos que digan, bueno, yo me voy, saco los pies del plato y me voy y hago armas nucleares. Lo que no se puede es tener actividades que uno no explique bien, pretendiendo que uno está dentro del acuerdo. Y esto es importante históricamente, si me permite un minutito. Y le voy a recordar un caso, que es el de Saddam Hussein. Y le voy a recordar otro caso, que es el de Gaddafi, ¿verdad? Y le voy a recordar otro caso, que es el de Bashar al-Assad. No es por casualidad que en esta región y en estos países, estos 3 países intentaron, en distintos momentos históricos, tener armas nucleares. Y así terminaron, ¿verdad? Entonces, esto es un tema como recurrente. Sí. Derrocados, evidentemente, derrocados. Y el tema del arma nuclear fue la espiga que rompió o la gota que rebalsó el vaso, como se dice, ¿no? Entonces, pero en su momento, incluso con Saddam Hussein, la controversia fue que no tenía el desarrollo de armas que le habían atribuido antes de la invasión norteamericana. Las había tenido, eso es para la Segunda Guerra, María. En la primera guerra de Irak, en los años 90-91, usted recuerda que hubo 2 episodios. Tenemos el de 90-91 con el presidente Bush padre y luego tenemos 2002-2003. ¿Ok? Entonces, en la primera ocasión sí, estaban desarrollando un arma nuclear. Bien. Lo estaban haciendo. Y ahora... en el segundo, sí, en el segundo caso no. Estamos hablando con Rafael Grossi, que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica, que estuvo ahí, ¿no? En Irak, controlando o haciendo alguna de las revisiones. Por supuesto. Y en Siria también y en Libia también. Y el hecho de que algunos de estos desarrollos sean subterráneos, por lo que entiendo, le permite a Irán proteger esas instalaciones de manera tal que... Eso es el resultado de otra cosa, que si quiere le explico. Lo que pasó acá es que esto es bastante reciente, entre los años 2020 y 2021 hubo en algunas de las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán, hubo actos de sabotaje importantísimos, actos de sabotaje atribuidos, te puede imaginarse. A una infiltración de algún país. De algún país, de inteligencia de algún país. Claro, que fueron daños importantes. Estalló una bomba, recuerdo, en uno de ellos. Son los lugares que yo conozco muy bien, he estado ahí en todos ellos y nosotros inspeccionamos allí. Entonces Irán en aquel momento decidió, y así lo anunció públicamente, que en orden a evitar nuevos actos de sabotaje contra sus instalaciones nucleares, iba a protegerlas. Entonces ahí comenzaron esta política de poner las instalaciones más sensitivas en túneles subterráneos o en el corazón de las montañas. Lo cual los hace mucho más inalcanzables como objetivos ahora mismo. Efectivamente. Por eso ese debate que ustedes estarán siguiendo acerca de las bombas estas que se llaman destructoras de bunkers, bunker busters, que son bombas que tienen una capacidad de penetración muy grande y que pueden penetrar. Pero, bueno, evidentemente está ese debate abierto. Si las van a usar o no. Claro, y por el momento, Israel no las tiene. Y por el momento,
Ah, las tiene Estados Unidos. La tiene solamente Estados Unidos. Ahora, tiene Israel en su arsenal algunas armas de penetración que han sido utilizadas de acuerdo a la información que nosotros tenemos y a las imágenes satelitales que hemos estado analizando, pero no son de esa capacidad que tienen estas bombas, que son de una capacidad de destrucción espantosa. Estamos hablando con Rafael Grossi, dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica. A ver, una última pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Hubo un tiempo en el que, digamos que es la Guerra Fría, los países que tenían bombas nucleares sabían que si se enfrentaban entre ellos se venía la destrucción del universo, entonces tercerizaban las guerras en otros lugares y las cosas más o menos tenían unas ciertas reglas de juego que hacían pensar que la humanidad no iba a ese nivel de destrucción. Sobre todo por lo que fue Hiroshima, ¿no? Después del trauma de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en este contexto en el cual se amenazan países con desarrollos nucleares declarados y otros quizás no tanto, pero que por lo que nos dicen lo tienen, ¿qué nivel de destrucción podría acontecer? O sea, ¿en qué escenario estamos? Yo creo que estamos entrando en un escenario diferente de los que hemos vivido en el mundo, y usted describió muy bien lo que era el escenario de la Guerra Fría, que dentro de su tensión y de su dramaticidad tenía también una cierta previsibilidad. Acá es diferente, porque acá lo que tenemos es un país que no tiene armas nucleares, pero que tiene ciertas capacidades que podrían permitírselo o permitirle llegar a ellas, que está, de hecho, amenazado o atacado, digamos, por un país que sí las tiene, en probable, porque aún no sabemos si Estados Unidos se va a involucrar directamente, en probable alianza con otro que sí las tiene. Entonces, el asunto acá es lo que pase en los próximos días y cuál sea el resultado de ello, porque bien podría suceder que frente a esta situación exista una posibilidad, que se la voy a mencionar porque me la han mencionado a mí los propios iraníes, en el cual ellos consideren que su interés nacional no se ve más bien tutelado por permanecer en el régimen de no proliferación. Se van porque total ya tienen sanciones, se van del acuerdo, no tienen que mostrar más si tienen o no desarrollo nuclear. No tienen que mostrar nada y hacen la bomba, como hicieron los coreanos del norte. Dijeron, bueno, va, ¿no? Y nosotros vamos por ese camino. Por supuesto, eso tiene altísimos costos, ¿no? Ese sería otra conversación. No, pero, y lo otro sería, si Estados Unidos recurre a estas bombas que de enorme poder destructor, que pueden buscar como objetivo esos lugares subterráneos donde Irán está haciendo este desarrollo, ¿no hay un riesgo de un escape, o no sé cómo llamarlo técnicamente? Sí, claro que sí, por supuesto. Irán tiene miles de toneladas de este uranio enriquecido, no solamente al 60%, tiene al 20%, tiene al 5%, tiene al 2%, tiene una gran cantidad de ese material. Nosotros, y si hay un bombardeo de una instalación de esas características, el resultado... Se puede producir una dispersión de material nuclear con un impacto radiológico importante que si... ¿Tipo Hiroshima? No de ese tipo, pero sería un daño más bien medioambiental, María, no sería un daño de ese tipo, porque Hiroshima, usted se está refiriendo al uso de un arma nuclear. Sí. Y el arma nuclear tiene un efecto, tiene efectos térmicos, tiene efectos cinéticos y tiene efectos radiológicos también. En este caso, de lo que se trataría es de la dispersión, desparramo, digamos en argentino, sí, de material nuclear que está almacenado en un lugar al cual le pega una bomba. Yo creo que en realidad, en fin, yo soy un diplomático, no soy un militar, pero creo que la intención de los decisores militares no es tanto el material nuclear que ya tienen acumulado, sino destruir las capacidades. De generarlo, las máquinas. Exactamente, de producirlo. Bien. Entonces, ahí está el dilema, digamos, ¿no? Por el momento. Rafael Grossi. Son momentos muy dramáticos, evidentemente. Muy dramáticos, sí. Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la Organización de Naciones Unidas, como les digo, quizás el argentino con el cargo más destacado en el mundo de la diplomacia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día en Buenos Aires. Hasta luego. 8:35 de la mañana. Plan Óvalo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Qué miedo, ¿no? El mundo. Bueno, y es un mundo donde justamente el impacto también de
este conflicto impacta sobre los precios del petróleo, ¿no? Dado que un cuarto del petróleo y gas del mundo transita por un estrecho que está bajo control de Irán. Sí, a ver, el jueves de la semana pasada, el Brent, que es la medida que utiliza la Argentina, la medida internacional que utiliza la Argentina, el valor del petróleo, salía $69. Hoy está $76. Wow. Desde el jueves a hoy tuviste este cambio. ¿Por qué? Porque fue cuando empezó el conflicto entre Irán e Israel. ¿Por qué? Por esto que vos decías también. Irán controla el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa una parte de la producción de gas y petróleo que consume el mundo. A pesar de que la OPEP, los países productores de petróleo, tienen una gran producción de petróleo, no podrían suplir el petróleo y el gas que pasa por ahí si a Irán se le ocurre cerrarlo. Claro, Irán es productor de petróleo, pero como ya tiene una gran cantidad de sanciones, en realidad no es un gran jugador en términos del comercio internacional, claro, por las sanciones que tiene, pero el control de ese estrecho tan estratégico sí le da un... Por ahí pasan todos los barcos, básicamente, de esa parte del mundo. Ahora, ¿cómo le impacta esto a la Argentina? Si va a aumentar o no el petróleo, ¿no? Porque YPF había dicho Marín, lo que pasa es que Marín en eso tiene también el gobierno, ese siempre vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Sí. Supuestamente YPF se maneja de manera autónoma, igual que el Banco Central, cosa que nunca ocurre. Finalmente, si bien habían dicho que si el petróleo subían los precios, a la vez tienen a la Casa Rosada que no quiere saber nada con... Sí, Marín asegura que la Casa Rosada no se mete en las decisiones de la empresa. Respecto de qué es lo que va a pasar con el precio de la nafta en la Argentina, recordemos que bajó hace un mes un 4%, y ahí, para que se note esa baja, ¿qué hizo la Casa Rosada? No aumentó los impuestos que tiene el combustible. Bueno, eso significa que esos impuestos que no se aumentaron en algún momento se van a tener que aumentar, y esa es la tendencia que tiene la Casa Rosada. ¿Qué es lo que va a hacer YPF? YPF primero va a tomar una medida que la toma el 25 de junio, la semana que viene, que es la de las bandas horarias, de los precios de las bandas horarias. Empieza a regir eso que se carga nafta más barato de madrugada, ¿no? A nosotros nos viene bárbaro, ¿no? Vamos a cargarnos. Totalmente. Al fin una buena para el club de los que madrugamos. ¿Hasta qué hora se denomina la madrugada? Hay que ver ¿Cuál es la franja horaria? Y no va a ser en todas las estaciones. Empieza de a poco. Yo tengo una YPF cerca de mi casa. Bueno, pero hay que ver si esa YPF... No, o sea, a contrahorario, hay que ver cuánto más barato también es, si si está vale adherida, la pena. Y si está adherida. Y si está dentro de ese sistema, ¿no? Porque va de a poco. Ahora, entre el 25 y fin de mes es cuando YPF va a tomar la decisión de si aumenta o no aumenta los combustibles. ¿Qué va a tomar en cuenta? El precio internacional del petróleo, que hasta ahora viene subiendo significativamente. Se subió un 10% en muy pocos días. El precio del biocombustible, que se aumentó, y eso es una decisión del gobierno. ¿Por qué? Porque se utiliza el biocombustible para cortar la nafta y el gasoil. Ese precio lo fija el Estado, con lo cual subió en los últimos días el dólar, que bajó, y los impuestos, que nadie sabe qué es lo que va a pasar. 1.118 pesos cerró ayer el dólar. ¿Qué estás esperando para suscribirte a Plan Óvalo? Aprovecha esta oportunidad única de inversión en 84 cuotas y accede a los planes con adjudicación asegurada en la cuota 5. Encontrá toda la información en www.planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Con Plan Óvalo estás cada vez más cerca de tu próximo Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Bueno, yo, pobre Gallardo, te digo, estoy apenada por Gallardo. ¿Apenada? Apenada. Pero no. Sí, se lesiona a uno de sus jugadores más importantes. Se lesionó Sebastián Driussi, queda fuera del Mundial de Clubes. Termina el Mundial de Clubes, le sacan a Mastantuono y se tiene que bancar que el nuevo técnico Mastantuono lo burle. Sí. Me parece un montón. A ver, es una situación... ¿Vos estás de acuerdo? Que no nos provoquen. Que no nos provoquen. Ayer jugó mal River. ¿Jugó mal? Sí, pese a que ganó.
Claro, ganó 3-1, pero no jugó bien River. De hecho, bueno, terminó sufriendo en algún momento cuando iba 1-2. Un penal que hizo Marcos Acuña le valió el descuento al equipo japonés, al Urawa Red Diamonds. Hizo 3 goles de cabeza River. Se lesionó feo Sebastián Driussi con un esguince grado 3 de tobillo con el compromiso ligamentario que lo deja cuanto menos un mes afuera. Y hay que ver si llega para el partido de ida de octavo de final de la Libertadores, que va en la semana del 12 de agosto. Veremos si está o no en condiciones Driussi allí. Pasó algo muy extraño, sobre todo para la cultura japonesa ayer, María. El capitán del equipo de Urawa Red Diamonds es un noruego que se llama Marius Høybråten. Pasó por delante de todos los futbolistas de River y no los saludó. Pasó de largo y no lo saludó. Algo muy llamativo, insisto, sobre todo para la cultura japonesa, la educación, los valores que tienen los japoneses. ¿Te acordás cómo era que dejaban los estadios súper limpios? Sí, ¿no? sí. Totalmente. Bueno, ayer sorprendió que hiciera esto el capitán. Una falta de respeto. Una falta de respeto, después se mandó un macanón. El capitán jugó mal, así que en cierto punto tuvo un poco su revancha River allí dentro de la cancha. Ganó 3-1. Está puntero porque después empató Rayados de Monterrey contra Inter de Milán, y si River gana el sábado se mete ya en octavo de final. Hay que ver cómo le va con el Inter. Hay que ver cómo le va con el Inter en el tercer partido. Pero si le gana a Monterrey el sábado, a Rayados, 10 de la noche. 10 de la noche el próximo Rayados sábado. Era lo que dirigía Gago. Lo que dirigía De Michelis. De Michelis. Ah, de Michelis, cierto. que no y se estaba da, el morbo Gallardo de Michelis, ¿no? No se da ese, no se va a dar ese choque. Gallardo sobre lo que viene. Gallardo sobre el partido que tiene decisivo River el sábado. Y con respecto a las obligaciones, nosotros teníamos obligación hoy, como la vamos a tener en el siguiente partido, también entendiendo que va a ser un partido ya de mayor importancia, porque se va a jugar un poco la clasificación ahí. Entonces nos prepararemos para afrontarlo, para mejorar desde el juego, y también entendiendo que el rival tendrá sus obligaciones también. Así que para nosotros será un partido de sumamente importancia. Es más difícil el partido de sumamente importancia. Sí, de sumamente importancia. De sumamente. Escúchame, ¿y qué lo burló el técnico de...? Xabi Alonso es el técnico del Real Madrid. Va a recibir a Mastantuono. Gallardo dijo, la verdad que nos sentimos movilizados. Como que fue un golpe anímico para él. Antes del Mundial de Clubes. Antes del Mundial de Clubes. Xabi Alonso le preguntaron, mirá. Se sintió movilizado River en lo deportivo. ¿Movilizado en qué sentido? Que se sintieron perjudicados, que le perjudica a River el hecho de que se... perjudicado, quieres decir. Vale. Claro. Vale. La palabra que utilizó fue que lo movilizaron. Movilizar, vale. Pero movilizando como que les perjudicó, quieres decir. Que se haya confirmado antes de lo que es el debut de River en el Mundial de Clubes. Bueno, yo le he visto el partido. Han ganado 3-1 y creo que ha jugado un buen partido River, o sea que, no sé, no les he visto muy movilizados. Se la dejó picando ahí, como diciendo nada, ningún movilizado, no se lo vio muy impactado. Y ya saben los River. cruces, o sea, River la tiene fácil ahora por delante, o por lo menos. River tiene por delante la posibilidad de clasificarse en un grupo más accesible. Podría llegar a jugar su octavo de final contra el Fluminense, el equipo brasileño. De todos los equipos sudamericanos, ninguno perdió. Esto es para destacar. Y los europeos no le ganaron a los sudamericanos en los choques que se dieron. Empató Juventus, que es portugués, con empató Boca. Empató Benfica. Perdón, portugués es italiano, mezclé todo. Benfica, que es portugués, empató con Boca. Claro, empató el Porto también con el Palmeiras, y no le pudo ganar el Borussia Dortmund al Fluminense, así que los europeos, los tan buenos europeos, con los sudamericanos todavía no pueden. Muy bien, 8:43 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Fernández. María, muchas gracias. Siguen los bancos de niebla afectando la visibilidad en el camino al Buen Aire, la Richieri, Ezeiza, Cañuelas y autopista La Plata, Buenos Aires. En la Panamericana hay marcha lenta desde la ruta 197, mano a la capital federal. Choque en la autopista 25 de Mayo entre un camión y un auto a la altura de la avenida Entre Ríos, mano al centro porteño, complica la llegada a la avenida 9 de Julio desde la zona de Liniers
y Ezeiza. Trenes, el Belgrano Sur en sus 2 ramales y el San Martín están operando con demora. El Mitre, ramal Tigre, se encuentra interrumpido y el subte opera con normalidad, María. Y hoy hay marcha, a partir de las 2 de la tarde es la convocatoria del Partido Justicialista en Plaza de Mayo. Ya se están movilizando frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner y algunas organizaciones convocan en distintos puntos para converger a partir de las 2 de la tarde en Plaza de Mayo. Así que el centro va a estar complicado. Sí, alrededor de las 10 de la mañana ya, por ejemplo, van a comenzar a concentrarse las columnas en torno a 9 de julio y Belgrano, 9 de julio de Estados Unidos, Piedras y Avenida de Mayo, allí en las inmediaciones de la Plaza Histórica. A partir de las 10 de la mañana hay que evitar la 9 de julio, María. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Este mes del padre, la Cardeus te avisa, un padre que duerme bien es mucho mejor padre. Ahorra hasta un 50%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Bien, a partir de las 10 de la mañana entonces arranca ya la movilización. La consigna dice, si tuvimos un 17 como el 17 de octubre, tengamos un 18 porque hoy es 18 de junio. Hay que ver qué volumen tiene finalmente la movilización en el día de hoy. Vamos a conversar con Oscar Parrilli, senador nacional, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo le va, Parrilli? Buen día. Buen día, María, y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo está Cristina Fernández de Kirchner con todo esto? No, la verdad que tiene una entereza, una dignidad, creo que como pocas personas en la Argentina tienen, ¿no? Porque ha soportado todo tipo de ataque, difamación, no solamente a ella, a su familia, y la siguen atacando, ¿no? Y ella sigue, que creo que eso es lo que los más locos los vuelve, ¿no? Y ese es el odio que engendran, porque no la pueden bajonear, no la pueden destruir, y ella sigue muy entera, muy firme en sus convicciones, y muy, digamos, clara acerca de por qué la atacan, ¿no? La atacan por todo lo que hizo en favor del pueblo, y por eso mismo el pueblo la defiende como la defiende. La atacan por lo que fue la participación en el ingreso de los trabajadores durante la gestión del 2003-2015, por la estatización de las FJP, por YPF, por los más de 1.000 científicos repatriados, por el pago al fondo. Ahora... bueno, por todas las cosas positivas que hizo y que el pueblo hoy la recuerda con mucho cariño y sobre todo frente a un gobierno tan perverso, tan cruel como sin duda que la figura de ella emerge con más fuerza, ¿no? Ahora, por un lado, el tema de la CGT, que no logró ponerse de acuerdo en convocar a la marcha y dio libertad de acción. Usted dice, la atacan porque mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores. Y sin embargo, uno ve a la CGT retaseándole el apoyo en un día como hoy, nada menos. Bueno, es mirar por la rendija nada más. Mire los trabajadores, las delegaciones, el asalariado. No, no es la rendija. La gente que trabaja. Sí, no, es la rendija. No, no es la rendija. Sí. Bueno, está bien, permítame dar mi opinión. Usted tendrá la suya, yo tengo la mía. La opinión de los dirigentes, si bien es válida, no representa hoy o no significa hoy lo que está pasando en la realidad del pueblo argentino. Pero le replanteo la pregunta entonces. ¿Por qué la CGT, los dirigentes de la CGT... Pregúnteselo a los dirigentes de la CGT. Yo lo que quiero expresarle, para que su audiencia lo conozca, que hay una manifestación popular en todo el país que creo que pocos están viendo, por primero la cantidad de gente que está viniendo. Se están movilizando micros de los lugares más lejanos de la Ciudad de Buenos Aires, hasta de La Quiaca están viniendo micros. En todas las localidades del interior se están realizando actividades esta tarde para expresar su apoyo a Cristina Kirchner y al repudio a este atropello a la justicia, este atropello a la democracia que están haciendo los grupos económicos con esta proscripción de Cristina Kirchner. Y ahora, ¿qué imagina Parrilli hacia futuro? Mire, se lo pregunto porque, por ejemplo, el peronismo tuvo una historia de un líder exiliado, de lo cual han estado hablando mucho ustedes todos estos días, pero la idea de que alguien puede conducir sin poder presentarse a elecciones, bueno, por eso pregunto también por la CGT, ahí ya Kicillof le piden que unifique el calendario electoral y no lo hace. Da la sensación que aún en un estado de enorme conmoción por la condena a Cristina Fernández de Kirchner y su detención, no logra unificarse el peronismo, la CGT y las fuerzas detrás del peronismo.
Yo creo que usted está equivocada. Me parece que hoy la mayoría del pueblo argentino, del pueblo peronista, o de los que forman parte precisamente de este espacio, está unificado atrás de la conducción de Cristina Kirchner y atrás de la solidaridad a Cristina Kirchner por este atropello, porque claramente esto no es solamente un atropello a Cristina Kirchner, este es un atropello a la democracia. Volvemos a la democracia de las proscripciones. Yo le cuento que... Bueno, no es exactamente igual, ¿no? Porque en el 55 estaba prohibido el peronismo en todo su conjunto y había dictaduras militares, ¿no? Bueno, ¿me deja terminar? Es cierto, no es lo mismo. Antes la dictadura militar y ahora es la mafia judicial. Usted recordará que en la Argentina hubo una época donde no solo se proscribía el peronismo, se llamaba elecciones en las provincias, el peronismo iba con otras banderas o con otros partidos, ganaba las elecciones y se anulaban, no se los dejaba asumir. Ocurrió esto en el año 63 en Neuquén, en el Chaco y en la provincia de Buenos Aires, donde ganaron fuerzas aliadas o del peronismo y anularon las elecciones. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hacen? Fíjese el miedo que le tienen a Cristina, que Cristina anunció que iba a ser candidata a diputada provincial de una sección electoral de la provincia de Buenos Aires y en una semana se despertaron todos los fantasmas y salieron todos a coro a apretar a la Corte, que había dicho que este tema podía durar años en tratarlo, a apretar a la Corte para que en una semana la proscribiera y dictar un fallo que es un antifallo, porque en realidad lo que Cristina pedía era que se abriera el juicio, que se le hiciera un juicio verdadero y no la farsa de la que se hizo. Fíjese, impedida ella de... Déjeme terminar la idea. Y discúlpeme la expresión, ¿qué sucio tendrán el culo estos jueces que se dejaron apretar por los medios, por el Macri, por Mañeto, por Zaguier, para que en una semana resolvieran esto de la manera que lo resolvieran? Y ahora el miedo que le tienen a la gente, que la querían llevar a Comodoro Pi y no se animan a dejarla salir a la calle porque saben que el pueblo va a explotar en la calle apoyándola. Entonces, me parece que esta es la realidad que hay que ver. Y lo que usted dice de los dirigentes es una partecita. Lo más importante es la relación de Cristina con el pueblo. Usted dice que va a explotar la gente en la calle, que es un verbo, digamos... Va a explotar la Plaza de Mayo, y no tenga duda. Y ya está en todo el país este tema movilizándose por todos lados. A ver, dos cosas le quería preguntar, Parrilli. Una es si teme alguna situación de violencia. Ha habido algunos episodios, algunas cuestiones de pintadas que se intercambian. Me parece muy violento el discurso público, particularmente el de Spert, y que a quien además después le llevaron una bolsa de excremento en su casa, cosa que me parece muy repudiable también. Ahora, ¿tiene algún temor de que las frustraciones, los enojos, las provocaciones lleven a algún tipo de violencia? No, el temor que yo tengo es que la violencia la ejerza Patricia Bullrich, el gobierno, como lo viene haciendo. No se olvide que ya tuvo 2 muertes en la anterior gestión y casi mató a un periodista, colega de ustedes. A Pablo Grillo. De los jubilados, a Pablo Grillo, exactamente. La gente que está viniendo están denunciando muchos requisas. Los están interceptando en gendarmería, les preguntan qué ideología tienen. Les toman fotocopia de la lista de los pasajeros, les requisan los bolsos a ver si encuentran algo. Es decir, la violencia la está ejerciendo el gobierno nacional a través de sus fuerzas de seguridad. Nosotros esperamos que no se enloquezcan hoy y que dejen. Nuestra marcha va a ser pacífica, como siempre lo ha sido. ¿Habla alguien o es sin oradores? Eso es un tema que se está resolviendo hoy. Todavía no está resuelto. Exactamente, pero sin duda que va a ser muy, muy masiva. Y fíjese qué miedo que le tienen a Cristina, qué miedo que le tienen a la gente en la calle, que tomaron ayer Gorini la resolución que tomó. De que no llamarla, la notificó por Zoom. Déjeme que no la dejan salir a la calle, no la dejan de tener contacto con el pueblo, con la gente. Y lo que hacen es ponen restricciones absurdas, inéditas, como que hay que dar la lista de los que van a visitarla o que no puede salir a... Bueno, pues un régimen de prisión domiciliaria. Eso no es el régimen normal. Las visitas nunca se controlaban como están haciéndolo en este caso. Tratan, por un lado, obviamente,
intentan frenar el contacto de Cristina con la gente y por otro lado tomar medidas para tratar de humillarla, menoscabarla. Y Parrilli, déjeme que le haga una última pregunta, volviendo a estos paralelismos del 17 y ahora viene el 18, de Perón en el exilio y demás, o proscripto, impedido de presentarse. En aquel momento, Perón, cuando no pudo presentarse él, fue él quien designó a Cámpora como candidato. Después ya sabemos que finalmente se repiten las elecciones y gana Perón. Pero inicialmente, Cristina Fernández de Kirchner, impedida de presentarse por la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, ¿es ella quien debe decidir quién se presenta de candidato? Mire, ese es un tema que lo vamos a ir resolviendo a medida que venzan los procesos y los plazos electorales. Yo lo que creo que lo que es importante que la gente sepa que estamos frente a un fallo absolutamente injusto. Y no se lo digo yo, Oscar Parrilli o Beraldi, el abogado defensor de Cristina. Usted lo habrá escuchado seguramente a Cuneo Libarona, que es el ministro actual de Justicia. Sí, él planteaba que no estaba aprobado la intervención personal de Cristina Fernández de Kirchner en la asignación de las obras a Lázaro Báez, porque dada la intermediación que hay en la Administración Pública Nacional entre el presidente y la ejecución de una obra, lo que él decía es que eso no se iba a poder probar. No, pero además decía que desde el punto de vista jurídico, y se paseó por todos los canales de televisión, desde el punto de vista jurídico no había ningún elemento para determinar que había allí la posible comisión de un ilícito. Bien. Y que si hubiera cualquier hecho, ninguno tenía relación con Cristina Kirchner. Lo dijo Cuneo Libarona. Y le voy a dar otro. Cuando no era ministro de Justicia, Barra, ¿no? Era en aquel momento. Barra acaba de decir si eso es... Rodolfo Barra, ex integrante de la Corte en la época de Menem, funcionario del gobierno de Javier Milei, le preguntaron también por esta causa y dijo que no encontraba elementos que pudieran... Porque claro, el jefe de gabinete no está condenado, ni siquiera fue citado, tampoco sí. Déjeme explicarlo a mí. ¿Puedo? Sí, bueno, tengo un minutito. Barra no solamente dijo, lo escribió y lo firmó y se acompañó al expediente y los jueces no lo tuvieron en cuenta. Y lo que Barra dijo, que es nada que ver con el kirchnerismo obviamente, pero es un administrativista muy importante, que no había ningún elemento de prueba en esa causa que probara la comisión de un ilícito. Y todos los hechos investigados no podían tener ninguna relación con Cristina Kirchner. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué fallo? Es mentira que es la justicia. Aquí lo que la han condenado son funcionarios puestos a dedo, amigos de Macri, que jugaban al pádel en Olivos, que jugaban al fútbol, que los paseó en avión Mañeto a un viaje de fin de semana largo a Lago Escondido. Esos son los personajes. Bien. Entonces yo creo que hay que informarle al pueblo, a la sociedad, a los oyentes, clarito que no estamos ante una condena de la justicia, estamos ante una maniobra política perpetrada para proscribir a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque le tiene miedo que les iba a ganar. Oscar Parrilli. Esa es la verdad, y eso es lo que hay que, por lo menos de nuestro punto de vista, hacerle saber a la gente para que luego la gente decida lo que quiera. Oscar Parrilli, senador nacional de Unión por la Patria. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, aparece un poco todo, ¿no? La interna, la frustración, me parece también, pero dice, bueno, le quita importancia el hecho que la CGT no haya convocado a la marcha del día de hoy. Esas son cuestiones menores. El punto es cuánta gente va a ir a la plaza. Y la objeción por finalmente Cristina Fernández de Kirchner termina condenada en una causa por administración fraudulenta. Es obvio que había negocios personales entre Cristina Fernández de Kirchner y sobre todo Néstor Kirchner y quien recibía la obra pública, que era Lázaro Báez. Hubo otros intentos con investigarlo con otras figuras. El enriquecimiento ilícito en su momento fue desestimado, con lo cual no se pudo investigar, que es el delito más fácil, la forma más fácil de investigar a la política, o debiera hacerlo, porque la verdad es que rara vez ocurre, porque invierte la carga de la prueba. Tampoco y negociaciones incompatibles con la función pública, pero no tenía suficiente pena como para que eso fuese pena de cárcel. Entonces finalmente termina Cristina Fernández de Kirchner no condenada por administración fraudulenta, que genera todo este debate de ciertos abogados administrativistas, como bien planteaba Parrilli, respecto de hasta dónde tenés que probar que desde un presidente hasta quien percibe una obra pública en una provincia se involucró personalmente en la asignación de esas obras, ¿no? Sí, en esa medida también lo que muchos ven es y le prestan atención a qué puede pasar en el sector privado. Gerente de compra, presidente de una compañía. En otro momento. Porque es como el mismo, los abogados administrativos
en general están más en el sector privado mirando eso. Y entonces ven esto de la Corte Suprema y dicen, che... ¿Cuántos eslabones hay en el medio? Se preguntó, bueno, cuando vino la tragedia de Once, la responsabilidad política, o cuando fue Cromañón, que terminó destituido Ibarra, digamos, ¿desde dónde vos tenés que probar toda la escala intermedia? Yo creo que había otras figuras. Sí, lo que digo en el sector privado es sin entrar en la discusión del caso Cristina, miran el fallo y dicen, che, ¿y esto cómo puede impactar sobre jefes de empresas? Claro. Ponele. Bien, 8:59 de la mañana. Voy a hacer un minutito, no quiero dejar de lado lo del Garrahan, porque me parece importante. Siguen estando completamente cortado el diálogo. Y pasa algo que me parece que es el borde del cinismo directamente. Mario Lugones, el ministro de Salud, que no hizo ninguna aparición pública durante el conflicto por el Garrahan, salió a felicitar a los médicos del Garrahan, que hicieron una operación por primera vez en el sistema público de una malformación con una operación intrauterina durante un embarazo, y después nació la beba, la que habían operado para corregirle esta malformación de espina bífida durante el embarazo de la madre. Sale Lugones y dice, es esto, es por acá. Bueno, esos profesionales siguen sin tener un interlocutor válido dentro del Consejo del Garrahan como para poder canalizar su reclamo salarial, que no ha sido atendido. A ver, escuchemos un poquito a Javier González Ramos, el jefe de neurocirugía del Hospital Garrahan. Hablamos con él de los dos temas esta mañana. Primero nos explicó en detalle la dificultad de la operación que habían llevado adelante, y después hablamos de la situación del Garrahan. El hospital está pasando por un momento bastante difícil, muy feo para nosotros, que nos dedicamos a trabajar y operar y tratar de ser los mejores en lo que hacemos. Pero bueno, el conflicto, o mejor dicho, los médicos estamos tratando de tener una mejora salarial, eso no, es indudable, pero no obstante, aseguramos permanentemente la atención de todos los pacientes y nosotros redoblamos la apuesta justamente con esto, ¿no? Haciendo lo que sabemos y siguiendo hacia adelante, ¿no? Tratando de ofrecer las mejores técnicas y el mejor tratamiento para todos nuestros pacientes. Sería bueno que, si lo aprecia tanto el ministro de Salud, los cuidara a los médicos, ¿no? Dice, la primera cirugía fetal intrauterina es un hito en nuestra medicina pública, es el camino que valoramos, no es con asambleas, agitaciones, con mérito, formación y eficiencia. Bueno, son justamente esos médicos los que llevaron adelante esto y no han logrado ni siquiera tener una interlocución para hablar de su situación salarial. ¿Qué decía sobre la operación propiamente dicha el doctor? Trabajamos un equipo multidisciplinario con muchos médicos, muchos especialistas, muchos técnicos. Hicimos por primera vez en el Hospital Garrahan, un hospital pediátrico de Argentina, una cirugía intrauterina. Es decir, que resolvimos una patología de espina bífida operando a un bebé de 27 semanas dentro del útero de su mamá. Y la verdad es una técnica que, si bien no es tan novedosa, pues ya se viene haciendo desde varios años, pero sí logramos hacerlo en un hospital pediátrico, juntando a todos los especialistas y obviamente con un resultado que la verdad que estamos muy contentos, porque la bebé nació extremadamente bien. Bien, eso decía el doctor González Ramos. Hoy hay un abrazo al Garrahan a la 1 de la tarde, también la marcha Plaza de Mayo, la cual venimos informando. Ya empiezan a llegar algunas delegaciones del interior del país a Plaza de Mayo. Algunas de las columnas se van a movilizar desde el frente del edificio donde vive Cristina Fernández de Kirchner, donde le concedieron la prisión domiciliaria en ese departamento. El informe socioambiental dice que vive sola. Allí vivía Florencia Kirchner, su hija y su nieta. No sé a dónde habrá ido, se habrá mudado Florencia Kirchner. Sí. El garante fiador es Máximo Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner dice que no tiene ingresos porque el gobierno le suspendió las pensiones y las jubilaciones que percibía como expresidenta y como viuda de Néstor Kirchner. Así que... Yo me imagino que Florencia y su hija se deben haber mudado a otro lugar, básicamente porque supongamos que Florencia invitaba a una amiguita de su hija a jugar.
Tiene que pedir permiso al Tendría que juzgado. pedir permiso, ¿no? Claro, y el tema también es que, más allá de la tobillera, que la resolución judicial dice que hay que colocarla a Cristina Fernández de Kirchner, le indican que no tiene que alterar la tranquilidad del barrio, o sea, y tiene que cumplir las condiciones, pues si no le pueden revocar la prisión domiciliaria. Juli Roffo nos estaba contando desde la puerta ahí de San José al 1100 temprano el hecho de que se le pide a las delegaciones que bajen el tono de voz, ¿no? Juli, buen día. María, ¿cómo estás? Seguimos en la puerta de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente, la custodia está muy atenta a que no suba demasiado el volumen de quienes siguen llegando, sigue llegando gente de Corrientes, de Mar del Plata, de Santa Fe, de Córdoba, concentrándose en esta esquina. Una galería cristinista a cielo abierto, pintaron una especie de mural sobre el asfalto de la calle Humberto Primo que dice Argentina con, y un enorme retrato de Cristina Fernández que cumple ya su prisión domiciliaria en el departamento de la calle San José. Bueno, Juli Roffo, muchas gracias, Hasta mañana, María. Bueno, nos disculpamos con Andy y los perros de la calle, nos demoramos unos minutitos, 15 la máxima para hoy. Hasta mañana. Urbana